Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 14 minutos del día 29 de mayo de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de ustedes, hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 2 recursos de revisión, así como 3 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación PACI de autoridades registradas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse en manifestarlo en votación económica. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. A continuación voy a solicitar al señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero proceda a dar la cuenta de los proyectos que mi ponencia somete a la consideración del tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador expediente número T-PES-26/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Celaya con motivo de la denuncia presentada por José Ramón Llerena Cano en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional en contra de Fernando Briviesca Sahagún, Partido Verde Ecologista de México, y proseguido además en contra de la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya, S.A.D.C.B., por hechos que considera constituyen infracciones a la normativa electoral susceptibles de sanción. En el proyecto se delimita en primer término la materia de prohibición derivada de la queja, misma que se centra en determinar la legalidad o ilicitud de los actos denunciados, consistentes en la presunta realización de actos anticipados de campaña por parte del ciudadano Fernando Briviesca Sahagún y el Partido Verde Ecologista de México a través de la presunta colocación de propaganda electoral en camiones de transporte del servicio público, así como la participación en dichos actos de la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya, S.A.D.C.B. Además, se expone el marco jurídico regulador de la infracción, así como los argumentos defensivos que opusieron los denunciados, para estimar con base al cúmulo probatorio desahogado en autos si las conductas atribuidas a estos encuadran en algún supuesto de prohibición susceptible de sanción, de cuyo análisis se determinó lo siguiente. Respecto al denunciado Fernando Briviesca Sahagún, conforme al resultado de los medios de prueba, se tuvieron por acreditados los elementos temporal y subjetivo, no así el personal, pero, y en relación al Partido Verde Ecologista de México, se tuvieron por acreditados los 3 elementos mencionados. En relación al denunciado Fernando Briviesca Sahagún, se sostiene que no se acreditó el elemento personal, dado que no existen elementos de prueba de los que se desprenda que los hechos denunciados son atribuibles a dicho candidato, susceptibles de generarle responsabilidad. Por otra parte, se determinó la responsabilidad de la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya, S.A.D.C.B., por el incumplimiento a las normas electorales en materia de propaganda de campaña, al haber incluso reconocido de manera expresa la que el día 1 de abril del año en curso, previo al inicio formal de las campañas, circuló un autobús de su empresa por espacio de 2 horas con la propaganda electoral en materia de la queja y, consecuentemente, se determinó fincar al Partido Verde Ecologista de México responsabilidad indirecta respecto a dicha conducta de la empresa, pues si bien es un tercero, se encontraba vinculada a sus actividades de difusión de propaganda. Finalmente, en el proyecto, luego de analizar las circunstancias elementales para la imposición de la sanción para cada uno de los responsables, se fijó como sanción al Partido Verde Ecologista de México y a la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya, S.A.D.C.B., una amonestación pública al haber quedado justificada la infracción a las normas electorales, así como su responsabilidad por los hechos imputados. Consecuentemente, se estimó parcialmente fundada la queja. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador expediente número T-PES-32/2015,
instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, del Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano René Martínez Zárate, representante del Partido Acción Nacional, en contra de Ricardo Romero Fuentes y del Partido Movimiento Ciudadano, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral que ameritan ser sancionadas. En el proyecto se delimita en primer término la materia de prohibición derivada de la queja, misma que se centra en determinar la legalidad o ilicitud de los actos imputados al ciudadano Ricardo Romero Fuentes como candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, consistentes en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano no permitido, como postes de luminaria pública y de la Comisión Federal de Electricidad, y en su caso, la corresponsabilidad del instituto político que lo postuló. En el proyecto se expone el marco jurídico regulador de la infracción para estimar con base al cúmulo probatorio desahogado en autos si las conductas atribuidas a estos se encuadran en algún supuesto de prohibición susceptible de sanción, de cuyo análisis se determinó lo siguiente. Resultó un hecho acreditado que el ciudadano Ricardo Romero Fuentes actualmente es candidato registrado ante la Autoridad Administrativa Electoral por el Partido Movimiento Ciudadano para contender al cargo de presidente municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, para la elección del 7 de junio del presente año. Sin embargo, el denunciante René Martínez Zárate, representante del Partido Acción Nacional, no ofreció o aportó las pruebas suficientes para sustentar debidamente su queja, ni identificó aquellas que debían requerirse para acreditar su dicho, pues únicamente aportó impresiones fotográficas, las cuales resultaron insuficientes por sí solas para tener por acreditada la conducta ilícita denunciada, ya que con las mismas no es posible tener por acreditada la existencia de la colocación de la propaganda denunciada en elementos del equipamiento urbano, ya que estas pruebas solo constituyen leves indicios, al ser pruebas técnicas que por su naturaleza son susceptibles de manipularse o modificarse y que en el caso no adquieren valor probatorio pleno. Lo anterior, porque no obstante que la Autoridad Administrativa Electoral hubiera realizado en fecha 6 de abril de 2015 la inspección de los lugares denunciados, con dicha probanza no se logró constatar la existencia de alguna manta, lona, pendones o material similar con propaganda electoral en alguno de los lugares denunciados, por lo que no fue posible vincularla con las pruebas técnicas aportadas por el quejoso para tener por demostrada la infracción. Finalmente, en el proyecto se razonó que al no haber quedado demostrada infracción alguna por el denunciado Ricardo Romero Fuentes, no era posible tener por acreditada la causa de responsabilidad indirecta imputada al Partido Movimiento Ciudadano por culpa invigilando. Consecuentemente, se estimó infundada la queja y, por ende, la no aplicación de sanción alguna a los denunciados. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número T-JPDC-37/2015, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Fátima Serrano Santa Rosa, en su calidad de candidata a segunda regidora propietaria de la planilla registrada por el Partido Humanista para el municipio de Villagrán, Guanajuato, en contra del acuerdo CGIF/148/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, emitido por dicho Consejo, mediante el cual se aprobó la sustitución por renuncia de la ciudadana Fátima Serrano Santa Rosa. En el proyecto se propone modificar el acuerdo impugnado en el que se aprobó la sustitución de su candidatura a segunda regidora propietaria del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, postulada por el Partido Humanista, y restituir a la promovente en el uso y goce de su derecho político electoral de ser votada con los efectos jurídicos conducentes. Lo anterior, en virtud de que la documental que consideró el Consejo General del Instituto Electoral Local para emitir el acuerdo ahora impugnado, teniendo a Fátima Serrano Santa Rosa por renunciando a la calidad de candidata a segunda regidora, no cumple con los principios de certeza y seguridad jurídica de que ese acto jurídico se haya emitido con la voluntad de quien renuncia, ya que el simple escrito, como documento privado, sin otro elemento que lo robustezca, como pudo ser el reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o bien el reconocimiento expreso por haberse ratificado, no resulta apto para producir convicción plena de su autenticidad y de los hechos contenidos. Incluso,
El documento de mérito ha sido objetado por su supuesta autora Fátima Serrano Santa Rosa, manifestando en su demanda que no lo firmó, abundando en que no ha sido su voluntad renunciar a la candidatura a regidora. Ahora bien, en virtud de que el registro de la candidata sustituta aprobada en el acuerdo pugnado derivó como consecuencia de una sustitución de candidatura viciada de origen, el proyecto propone que deberá dejarse insubsistente dicho registro, retrotrayendo a este los efectos de la presente resolución, en el sentido de que el registro del accionante permanezca en los términos que guardaba previo a la aprobación del acuerdo impugnado en el presente juicio. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Fernando. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación. Su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Artola Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrado presidente Ignacio Cruz Cuba. Son mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-26/2015 se resuelve: primero, se declara inexistente la infracción imputada respecto de la propaganda denunciada en los autobuses del servicio urbano concesionado del municipio de Celaya, Guanajuato, con números económicos MCE-0172 y MCE-0179, al no haberse acreditado la existencia de dicha propaganda. Segundo, se declara parcialmente fundada la denuncia en los términos establecidos en los considerandos octavo a décimo de la resolución, por lo que se impone al Partido Verde Ecologista de México, así como a la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya S.A.D.C.B., una amonestación pública en los términos precisados en este fallo. Por lo que toca al procedimiento especial sancionador, expediente número T-PES-32/2015, se resuelve: único, se declara infundada la violación atribuida a Ricardo Romero Fuentes y al partido Movimiento Ciudadano en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que resulta improcedente la imposición de sanción alguna. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número T-JPDC-37/2015, se resuelve: único, se modifica en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG-148/2015 de fecha 6 de mayo de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al resultar fundado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Fátima Serrano Santa Rosa, debiendo prevalecer el registro en favor de la actora como segunda regidora propietaria del Partido Humanista al Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, en los términos establecidos en el considerando octavo de la presente resolución. Una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, se deberá informar a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo así, se procederá al uso de los medios de apremio establecidos en la ley. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito en este momento al señor secretario José Real Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que mi ponencia pone a cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, señor presidente y magistrados que integran el Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador TEC-PES-33/2015, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el señor Luis Guillermo Torres Saucedo en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guanajuato, y Edgar Castro Cerrillo en su carácter de candidato a cargo de presidente municipal al Ayuntamiento de Guanajuato,
postulado por la coalición Juntos para Servir, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción. La denuncia se centra en la adquisición y aplicación de encuestas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social o de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social. Tales encuestas hacen uso indebido de la imagen, logotipo y nombre del presidente de la República y es de afiliación priista, por lo que ello considera que trae consigo un beneficio pasivo en la imagen del ciudadano Edgar Castro Cerrillo como candidato a presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional por ser la misma afiliación partidaria que el presidente de la República. Para acreditar lo anterior, el denunciante aportó 4 impresiones fotográficas, 2 notas del periódico El Correo y una videograbación. Para la ponencia, se estiman inexistentes los actos reclamados en razón de lo siguiente. De las probanzas desahogadas en el expediente, no es posible atribuir la adquisición y realización de dichas encuestas a la Secretaría o la Delegación en Guanajuato de Desarrollo Social, en razón de que no son las idóneas para tener por acreditar la infracción que se imputó a las autoridades denunciadas, pues no es posible advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se consignan. Razón por la cual, al no existir pruebas que vinculen a las autoridades denunciadas con la adquisición de la realización de las encuestas señaladas, así como de obtener dicho beneficio al ciudadano Edgar Castro Cerrillo, se determina la no aplicación de sanción al no haberse acreditado la conducta infractora, materia del presente procedimiento especial sancionador, resultando así innecesario abordar el estudio que corresponde a la responsabilidad que se imputaba a los denunciados, por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 380 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, se propone declarar inexistente la violación objeto de la presente denuncia. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano TEG-REC 37 de 1/2015, interpuesto por María Magaña Tenorio, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Moroleón y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo de fecha 8 de mayo de 2015, emitido por el Consejo referido en el expediente PES del 103 de 2015 y 11M21, donde se determinó desechar la denuncia presentada por la promovente. La recurrente manifiesta que le causa agravio la resolución impugnada porque el Consejo pasó por alto los principios que rigen el actual del Instituto Estatal en términos del número 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en específico el principio de legalidad que se deriva del artículo 202 de la Ley Comicial vigente, respecto a que en la colocación de la propaganda electoral, los partidos políticos y los candidatos observarán los reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas por los ayuntamientos, y es el caso que el reglamento de anuncios públicos del municipio de Moroleón resulta aplicable a lo presentado en el primer párrafo del artículo referido, por ser un reglamento expedido por el ayuntamiento y además tiene vinculación directa con la colocación de propaganda por parte del Partido de la Revolución Democrática, como lo señaló en su escrito de queja o denuncia. El segundo motivo de afrenta lo hace consistir en la ausencia de análisis que realizó el Consejo respecto al numeral 25 de la Ley General de los Partidos Políticos en su inciso A, respecto de conducir sus actividades dentro de los plazos legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. En el tercer agravio, radica en que se violentó el derecho de defensa del partido que representa porque la fracción segunda del numeral 78 de la Ley Comicial vigente señala de forma clara y precisa lo que es competencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato respecto de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, y que con el desechamiento de la queja y o denuncia se privó al partido que representa de dichas prerrogativas. En el cuarto motivo de agravio, lo hace consistir en el hecho de que a razón del desechamiento, el Consejo omitió lo precisado por los numerales 26, fracciones primera, cuarta y quinta del reglamento para la difusión, fijación y letreo de propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el quinto y último agravio, lo hace descansar en el hecho de que con las pruebas ofrecidas en el escrito de queja y o denuncia presentada ante el Consejo, queda acreditado que la propaganda colocada por el Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Moroleón y o quien resulta responsable está instalada dentro de la zona histórica y es violatoria de diversas disposiciones constitucionales y de la legislación electoral vigente, así como del reglamento para la difusión, fijación y retiro de propaganda electoral y del reglamento de anuncios públicos del municipio de Moroleón, en vinculación directa con el artículo 202 de la Ley Comicial vigente. Con lo anterior solicita la revocación del acuerdo dictado por la autoridad responsable y como consecuencia se emite la denuncia y o queja interpuesta. Para la ponencia debe decretarse la revocación del acto impugnado
al resultar fundada y operante el primer motivo de discordia, porque no obstante que la fracción segunda del artículo 373 de la ley electoral vigente establece la facultad de desechar de pleno la denuncia cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral, ello no implica que se debe calificar la materia sustancial de la denuncia. En el caso, no solo fue la vulneración a una normatividad administrativa como es el reglamento de anuncios públicos del municipio de Nuevo León, como lo refirió la autoridad de primera instancia, al determinar que dicho reglamento no es parte de su competencia, sino el lugar en donde se colocaron las lonas que contienen propaganda electoral, es decir, su ubicación dentro de la zona histórica de su municipio. Ello no obstante, que los terceros interesados afirmaron que el reglamento de anuncios del municipio de Nuevo León, Guanajuato, se encontraba abogado por la entrada en vigor del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, manifestación que resulta errónea al no haber sido demostrada con los medios probatorios que aportaron, además de que el Código Territorial no señala expresamente la abrogación de dicho reglamento, por lo que debe entenderse que sigue vigente. Por ello, se afirma que existe la razón de la recurrente, pues el órgano electoral prejuzgó los hechos sin tener los elementos probatorios necesarios para llegar a la conclusión a la que arribó. De todo lo anterior, se colige que la autoridad responsable al desechar la denuncia presentada omitió llevar a cabo el procedimiento mediante el cual se llegan los elementos probatorios suficientes para determinar la procedencia o no de la denuncia, dejando en estado de indefensión a la recurrente, afectando con ello su derecho de acceso a la justicia contenido en los numerales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, la autoridad responsable debió emitir la queja planteada por la denunciante, María Magaña Tenorio, y llevar a cabo con plenitud de facultades el procedimiento correspondiente contenido en los numerales 373 penúltimo y último párrafos, 374 y 375 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los artículos 5, 6, 58, 59, 60 y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Por ello, se propone revocar el acuerdo impugnado para el efecto de que en el caso de que no existiera alguna otra causal de desechamiento, el Consejo Municipal Electoral de Nuevo León admita e inicie procedimiento especial sancionador y los sustancias de conformidad a lo dispuesto en la ley comisión vigente en el Estado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, le solicito, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Arturo Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Son mi ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados con unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEC-PES-33/2015 se resuelve. Único. Se declara inexistente la violación atribuida a la Secretaría de Desarrollo Social, a la delegada en Guanajuato de la Secretaría de Desarrollo Social y al ciudadano Edgar Castro Cerrillo, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que hace al recurso de revisión número TEC-REP-37/2015, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de fecha 8 de mayo del 2015 dictado por el presidente del Consejo Municipal Electoral de Moroleón del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente número PES-03/2015/CM21, correspondiente al procedimiento especial sancionador promovido por María Magaña Tenorio en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Electoral referido, en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta resolución. Segundo, se ordena a la autoridad responsable que en un plazo no mayor de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, informe a este tribunal los actos que ha llevado a cabo tendentes a dar el debido cumplimiento a la presente resolución. Tercero, se previene al ente en alusión que en caso de no dar cumplimiento a lo determinado en los resolutivos que anteceden dentro del plazo establecido, se le aplicará a cada uno de sus miembros el medio de apremio consistente en una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 170
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario coordinador de ponencia, Rodolfo Díaz González Montaño, dé cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con los proyectos que mi ponencia pone a su consideración. Un gusto, magistrado, con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente T-JPDC-36/2015, promovido por Ramiro Gómez González, precandidato a primer regidor del Partido de la Revolución Democrática, para contender por la alcaldía de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional de su partido, al resolver el recurso de inconformidad registrado bajo el número INC/GTO/117/2015. En efecto, el demandante se inconformó contra la resolución emitida al interior de su partido, en la que se declaró infundado el recurso de inconformidad que promovió para ser registrado como candidato a primer regidor en la elección municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato. De acuerdo a lo anterior, se distingue en el proyecto que el único punto de la sentencia de origen que el recurrente impugnó se componía de dos argumentos. Uno, que conforme a lo previsto en el artículo 275 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, el Consejo Electivo correspondiente estaba facultado para modificar las reglas de selección de candidatos y que este cambio ocurrió en la especie, por lo que en tal sentido debía considerarse legalmente efectuada la asamblea electiva cuestionada por el actor. Y dos, que el actor tenía conocimiento pleno del acto que reclama, por lo que no podía calificarlo como desapegado a la normatividad intrapartidaria, pues el impugnante había reconocido la existencia de un consejo electivo para llevar a cabo el procedimiento de elección combatida. Luego, se establece que el demandante no controvirtió los dos puntos ya relatados, sino que únicamente hace alusión a la primera parte del argumento sostenido por la instancia jurisdiccional que inclusive no puede considerarse como la parte toral del argumento de la sentencia impugnada. Ciertamente, el impugnante se abocó en esta instancia a combatir la interpretación dada por la autoridad jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática del artículo 275 de los Estatutos del Partido, para determinar que fue legal la forma de selección de candidaturas por parte de un consejo electivo. Pero nada dijo sobre el diverso argumento ya relatado, donde la autoridad de su partido sostuvo la improcedencia del agravio. En esa tesitura, los arreglos vertidos en el pliego impugnativo deben considerarse inoperantes por inatendibles, porque el demandante no se abocó a atacar el total de las argumentaciones de la sentencia primigenia. Por consiguiente, se consideró innecesario el estudio del motivo de inconformidad que sí dedujo el impetrante para combatir parte de la resolución primigenia, es decir, lo concerniente a la indebida aplicación del numeral 275 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, pues el mismo sería insuficiente para modificar el sentido del fallo combatido, dado que la consideración principal asumida por la autoridad intrapartidaria para sostener la resolución seguiría rigiendo. Por otra parte, se advirtió en el proyecto que el impugnante reiteró parte de los motivos de inconformidad vertidos en la instancia anterior, por lo que los agravios así expresados se consideran inatendibles, en atención al principio de doble grado, ya que en el presente caso esta instancia jurisdiccional está instaurada para la revisión de los razonamientos y argumentaciones que se lleven a cabo por parte de la instancia anterior, revocando, modificando o confirmando sus afirmaciones, y no en sí para que se desarrolle una nueva revisión de lo reclamado desde la misma óptica del planteamiento anterior. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de revisión expediente T-Red-34/2015, promovido por Francisco Javier Martínez Bravo, representante del Partido Político Morena, en contra del acuerdo CGIE/101/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 26 de abril de 2015, mediante el cual se aprobaron las sustituciones de los candidatos a presidente municipal, síndico suplente, primera regidora propietaria y suplente, segundo regidor propietario y sexto regidor propietario de la planilla registrada,
por el Partido de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Querétaro, Guanajuato. En el caso, la ponencia arriba a la conclusión que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Lo anterior porque en el estudio realizado se constata que el partido impugnante quedó notificado legalmente del acuerdo por estrados desde el día 27 de abril de 2015 y en cambio presentó su demanda hasta el día 10 de mayo de 2015, esto es, 8 días después de transcurrido el término para impugnar. En ese sentido, se analizó en el proyecto que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 409 de la Ley Electoral Local, la notificación de los autos, acuerdos o resoluciones a través del periódico oficial o por estrados en el Consejo Electoral respectivo son válidas para computar los plazos que correspondan, porque dichos proveídos no requieren de notificación personal. Lo anterior atiende a que todos los partidos políticos participantes en el proceso electoral están vinculados a los acuerdos o determinaciones emitidos por la autoridad administrativa y tienen un interés directo en el conjunto de acciones relacionadas con el proceso al participar simultáneamente con el resto de sus adversarios políticos en cada una de sus etapas. Por ello, deben mostrar una debida disposición para informarse de todo lo relativo a su desarrollo y no es razonable ni lógico que quien pretende obtener el triunfo no esté enterado de aquellos acuerdos que favorezcan o perjudiquen sus intereses y los de los partidos contra quienes va a contender. En ese mismo sentido, se denotó en la sentencia que de no mostrar esa vocación de involucramiento en los diferentes acuerdos emitidos por la autoridad electoral, inevitablemente genera que el actuar inoportuno del omiso se considere negligente y por lo mismo no le puede generar una ventaja procesal para impugnar en cualquier momento una determinación de la autoridad administrativa, pues ello implicaría una contravención al principio general del derecho que reza que nadie puede prevalerse de su propia negligencia. En base a lo anterior, se consideraron inatendibles las argumentaciones que el partido político impugnante plantea para establecer la oportunidad en la presentación de su recurso, aludiendo que fue hasta el día 5 de mayo de 2015, fecha en la que se le notificó el requerimiento 259/2015, cuando conoció el contenido del acuerdo impugnado. Como abundamiento a lo anterior, se consideró en la sentencia que en el caso específico el partido político recurrente no puede alegar el desconocimiento oportuno del contenido del acuerdo impugnado, ya que fue notificado y requerido por la autoridad administrativa para acudir a la sesión del Consejo, donde serían tratados los temas que ahora le aquejan, de manera que podía prever desde entonces la emisión de una determinación que terminaría irrogándole algún perjuicio. Por tanto, se concluyó en el proyecto que la notificación por estrados que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato hizo del acuerdo impugnado es la base que debe tenerse en consideración para computar el término del partido recurrente. Así las cosas, se propone decretar el sobreseimiento del recurso ante la evidente extemporaneidad en su presentación. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rajera Torres Silva. Con mis proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. En los mismos términos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC-36/2015, se resuelve. Único. Se confirma la resolución emitida en fecha 3 de mayo de 2015 por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática dentro del expediente identificado como INC/GTO/117/2015. Finalmente, en cuanto al recurso de revisión número T-REP-34/2015, se resuelve. Único. Se sobresee el recurso de revisión identificado con el número TEC-REP-34/2015, promovido por el ciudadano Francisco Javier Martínez Bravo en su carácter de representante del partido político Morena en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. Señores magistrados, al haberse agotado
el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14 horas con 49 minutos del día 29 de mayo de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias.